Buen tema, por favor. Recién hablábamos con Patri 40. ¿Cómo estás, Patri? Pero muy bien. Estábamos averiguando de dónde era esta banda y yo supuse que eran ingleses. Entonces me dice Fratini, no, son americanos de Las Vegas aparentemente. Y vos arrancaste con los chistes uno tras otro. Claro, ¿cómo sería un nativo de Las Vegas? Veguense. Vegano, dijiste. Vegano Me lloré de la primero. risa. Vegaso. Vegaso, Sí. vegadense. Vegadense. Vamos a ver. Vamos a ver. Vegassi. Vegassi. Ahí empieza a tirar nombres también María Lanese, nuestra invitada del día, que te agradezco muchísimo, Patricia, que la hayas acercado acá. Esta poeta, nacida en Italia, Sí. venida a los 5 años acá a Rosario, con lo 4, cual, sí. 4. Pero yo dije, poeta rosarina, y vos me dijiste, no, italiana. Me encanta respetar la nacionalidad, así que bueno, te presento entonces como la poeta ítalo-rosarina, María Lanese, que es una de las, ¿cuántas dimensiones más hay de esta personalidad? Bueno, Porque me dijiste, para entre presentar, otras cosas, es para poeta. presentar a María hay que empezar a usar muchas palabras del diccionario y además muchos sentidos que nos convocan. En primer lugar, a una mujer sensible, que no solo es poeta y es mujer, así como diríamos en una redundancia infinita, que no viene al caso, porque ella puede ser un montón de otros géneros también. Es poeta, psicoanalista, cantante, madre, abuela, amiga, amante, viuda y, vaya a saber, viuda de muchos. Viuda varias veces. Varias veces, pero mujer de ella misma, por sobre todas las cosas. Me encantó eso. Y me encantó, ¿en qué momento estudiaste? ¿La juventud, psicoanálisis? Sí, o estudié, ahora mi recientemente? carrera universitaria fue la carrera de psicología, después me dediqué profesionalmente al psicoanálisis. Lo que pasa es que lo que tenemos que decir antes que nada es que yo no parezco, pero tengo muchos años, por eso pude hacer todas esas cosas. Bueno, no pareces. Quienes nos están escuchando ahora, vieron que la voz muchas veces también se nota. Exactamente. La voz se nota el Sí, paso del sí. tiempo, ¿no? Pero Sí, tampoco sí. es tu caso. Así Y es. quienes quieran conocerla, a María Lanese, pongan ya, sintonicen. No me gusta ni la palabra pongan ni sintonicen. ¿Qué sería? Aprendan, busquen. Búsquennos en Facebook. Sí. Cada día mejor radio. Exactamente. Escriban el nombre de ella en Facebook y la encuentran. Claro, pero y si no ya, esta entrevista la estamos filmando, así que ahí la van a ver, ahora, en vivo y en directo. Bueno, acá las tres mujeres. Bueno, ¿y sos poeta? Y acá está Patricia con todos tus, o algunos de tus Algunos, libros, porque tiene una algunos. producción vasta, va por el 6º libro publicado, si no recuerdo y no Sí, mal sí, recuerdo. este es el sexto. En general sigo el número perfectamente Sí, y sí. no soy numeróloga, pero voy a mostrar este maravilloso que es el último, que el viernes pasado yo invité a la audiencia a la presentación, que fue en Paradoxa. Fue una presentación muy emotiva a cargo de la psicoanalista Margarita Escota y del poeta Fidel Maguna, un joven rosarino, muy joven, de apenas 24 años, y una psicoanalista muy reconocida. Quiero contar esto porque es una Maguna, sí, especie... debe ser el hijo de un Maguna que conozco. Sí, de Andrés. No, ¿el hijo de Andrés Sí, Maguna? gran poeta. Fidel. Y bueno, no me sorprende. Bueno, no me sorprende. seguiremos Sí. en esta línea de lo que nos va convocando, va fluyendo en estas aguas y en estas tierras de Rosario. Así es. Igual estoy en shock, perdón que necesito detenerme acá. Estoy en shock que Andrés Maguna ya tenga un hijo de 20 y pico de años y que haya presentado tu libro la semana pasada. Sí, Estoy como- fue la primera Es que- vez que presentaba un libro Fidel. Fidel y yo somos grandes, inconmensurables, entrañables amigos. Qué bueno. Y yo le pedí y él tenía mucha aprensión con el tema de presentar, pero la lectura que hizo Fidel es de una hondura, de una profundidad, ¿Sí? de una lectura realmente exquisita. Ay, qué lindo. ¿Te referís a la entonación únicamente o No, qué a la otro lectura aspecto? en el sentido del trabajo que él escribió Ah, a partir de leer. Tipo monografía, A claro, partir ahí de va, te entiendo. para la presentación, Claro, ¿no? claro, Escribió un texto para presentar el libro y de eso hablaba, de Ay, esas qué lindo. características. Y Margarita también, muy sensible desde otra mirada. No sin antes se llama el último No sin libro? antes. Y claro, a esto que se refería María, la lectura, eso quiere decir que ya el libro no le pertenece. Ya su libro, No sin antes, ha dejado de ser de María Lanese para ser de nosotros, los otros, que
que la leemos, que la sentimos, que la percibimos. Hay personas que iluminan el camino, otras que a su paso encienden las ventanas, otras solo ansían algún camino. Esas nos llaman a silencio. Y debo decir que María tiene una gran capacidad para ponernos casi en alerta con las palabras, con las percepciones, con las historias del amor, de la felicidad, de la migrancia, de aquello que ha quedado en esa tierra que ella dejó siendo muy niña y a esta a la que arribó y que la recibió con todas las contradicciones que suceden cuando tenemos que dejar la tierra. Un tema que siempre nos convoca y que lo hemos visto en grandes poetas. Voy a leer que tiene arriba un epígrafe que dice: la angustia, el miedo más grande de mi vida, lo sentí cuando bajé del barco. Toda esa gente hablaba en un idioma que yo pensé que jamás podría entender. Elena, mi madre, nos dice María, llegando conmigo a Buenos Aires en 1949. También nosotros partíamos como lo hicieron otros antes. También otros partieron después de nosotros. Ahora tantos, algo profundamente nuestro quedaba vivo y solo, siempre en otra parte. No puedo dejar de emocionarme y lo he leído al libro completo, incluso he leído algunos poemas antes, porque además con María somos amigas. No solo compartimos la pasión por la poesía, sino compartimos la pasión por vivir la vida. Y en eso también hay cosas que van mucho más allá de lo que uno escribe, de lo que el otro dice y de lo que el otro hace. Yo tengo en mis manos algunos libros de ella, como el último que se llama No sin antes. Sí. Tengo otro que es del año pasado, que se llama, o del año antes, ya me perdí. No, ese es del año pasado. Del año pasado, que se llama Cuerdas. 3 cuerdas. 3 cuerdas. Versión en italiano de Antonio Pinto. Este libro está editado en forma bilingüe. Ajá. Estos 2 últimos están editados por la editorial Huesos de Jibia. Sí, que tiene ¿es una editorial rosarina? No, es una editorial, digamos que internacional, tiene sede en Buenos Aires, pero el editor está instalado en España. Bien. Y es un editor que merece destacar esto que voy a decir, porque en el 2015 ha ganado el primer premio al mejor editor independiente de España. Ajá. Entonces estamos hablando de un proyecto muy serio, muy serio, claro. Y muy bueno, que nos muy convoca. Cuidadoso, muy cuidadoso. Las ediciones son muy cuidadas. Yo le voy a pedir a María que lea alguno de sus textos, que nos preste su voz de poeta y cantante. Sí. El que vos quieras, yo abrí ahí porque justo ese me gusta mucho, pero está bien. Dice, tiene un epígrafe de Émile Cioran y dice: mediante qué subterfugio pasar de un día al otro sin odiar al prójimo y sin odiarnos a través de él. Cada gesto de tu mano, ignorando de la ira, el arrojo, negándole su justo sitio, retardará tu nacimiento. Arañando decisiones, odiando a quien merece odio, se puede poner el amor en su lugar. Entonces sabremos que somos más de uno, o al menos que no somos uno, y que vale la pena acompañarnos con algunos porque estamos solos. Juega con las palabras. Maravilloso. ¿Sí? Bueno, yo iba a decir algo que a mí me conmueve y destaco en María, el trabajo de orfebre con las palabras. Ella tiene un trabajo de orfebre y tiene un trabajo minucioso. Y a veces sucede, según ella me ha contado, que las palabras están adentro pugnando por salir y después las tiene que ir a buscar para ver a dónde caben en ese poema y en ese texto que está. Pero ella trabaja y busca con mucha dificultad a veces
algunas palabras en el sentido de que muchas personas necesitan del diccionario. Voy a contar una anécdota de la presentación y ella misma lo confiesa. Las palabras surgen y después las tienes que buscar, pero están ahí. Comentábamos hace un rato de una que a mí me llamó poderosamente la atención y le digo aleso. Yo, enseguida, mi primer relación fue algo italiano y fue Agustín Alesso, con quien yo estudié teatro. Y dije, ¿qué tendrá de Alesso? Entonces María me confiesa que eso, Alesso, eran las telas con que se envolvían a los recién nacidos. No, a las parturientas después parturientas. de parir. Claro, en mucho épocas más. muy antiguas. Las envolvían. Las envolvían en esos lienzos que tienen ese nombre. Lo curioso es que a mí la palabra me vino y yo no sabía qué significaba. Sí. Yo la incluí en el poema por el sonido y después fui a buscar al diccionario. Y estaba, iba era perfectamente magnífico. todo. Mira. Era magnífico. Era perfecto, digamos, el enroque con la intención del poema. ¿Y de dónde crees que te vino? No o que sé, te vienen las palabras. no sé. A ver, hay una frase de Lacan, ahora voy a apelar al psicoanálisis, Sí. a lo que aprendí. Hay una frase que a mí me maravilla de Lacan, un concepto. Él dice en un texto muy, muy complicado, él dice, Dios es inconsciente, que hay que pensarlo bien, porque él no dice el inconsciente es Dios. Uh-huh. Él dice Dios es inconsciente. Es inconsciente. Uh-huh. Yo estoy convencida de eso, de que eso que somos nosotros allá, donde nunca llegamos, es lo que nos dicta. Nos va dictando. Nosotros a veces nos fascinamos tanto con lo que la conciencia recibe que no lo escuchamos, o que tardamos mucho en descifrar qué es lo que está diciéndonos. Entiendo. En el poema, como uno se deja hacer, se deja decir por el poema, uno se deja decir por el poema, eso puede aparecer, como en el caso de Alesso. Uh-huh. ¿No? ¿Y crees que en tal caso entonces los artistas, los poetas, quienes tienen la capacidad de ser creativos permanentemente, bueno, al margen de que todos podemos serlo, ¿no? Pero ¿están como más conectados entonces con ese Dios inconsciente? No sabría decirte que el tema del arte es un tema complejo, muy complejo. ¿Sí? De la creación artística, vamos a decir. Uh-huh. Sí, todos somos capaces de crear, todos, porque somos humanos. O sea, como somos imperfectos, tenemos un espacio como para hacer cosas nuevas. Así es. Pero no todos podemos ser artistas. Eso es así, yo estoy convencida de eso. Hay otro maravilloso, un pedagogo del que yo aprendí mucho, que es Gianni Rodari, que tiene una frase que yo la sé de memoria y que la repito mucho porque es muy interesante para pensar. Y dice, el uso total de la palabra para todos. Un buen lema de bello sonido democrático, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Buenísimo. Porque artista es lo mismo que decir, Bueno, yo no podría ser un buen economista. Exacto. No tengo aptitudes creativas para ser un buen economista. Entonces, por suerte, nunca lo intenté porque si no me hubiera fundido, ¿no? O sea, todos no podemos ser todo. Cada uno tiene, y lo más difícil en la vida es justamente descubrir qué es eso propio que te mueve. Y tomarlo, acariciarlo, qué sé yo, producir desde ahí. Es muy difícil darse cuenta, honrarlo. Muy difícil, mucha gente se confunde. Y sobre todo en los artistas la confusión viene mucho por el sistema que te obliga a ser exitoso. Entonces, el mercado, sí, absolutamente. El mercado, el sistema, claro, el sí, mercado. sí, Claro, sí. esos parámetros Algunos que exitosos, determinan qué es el éxito, qué es el arte, quién hace arte. Porque una cosa es que la gente se pueda expresar artísticamente, que ya estoy poniendo un verbo por delante y estoy poniendo un tipo de acción que no determina la consecuencia. Uno puede tener un montón de intenciones, pero después están los resultados. Y en eso coincido plenamente con María,
porque estamos en una época en que tomar ese pensamiento de Gianni Rodari significa entender muy bien de qué se trata la democracia, pero también entender que hay límites, que no todos están posibilitados para trasvasar, en todo caso. Yo tengo en mis manos un libro que es hermoso, no porque lo escribió María Lanese, que además me gusta mucho lo que escribe, pero sino porque voy a sorprender a la audiencia, porque el libro además está traducido al serbio. Ella después nos va a contar por qué. Y voy a leer un poema que yo ya he leído muchas veces y que adoro, y se llama Andante. Una mujer cansada cuelga sus pañuelos de llorar en la ventana. Pasa un hombre de los que coleccionan llantos de mujer. Trepa a la ventana. Descuelga y queda y guarda esos pañuelos en su bolsillo, sin reparar siquiera en la mujer que llora detrás de la ventana. Es entonces cuando ella entiende, saca del bolsillo sus pañuelos de mujer, se descuelga por la ventana, se aproxima a ese hombre que colecciona mujeres y se lo mete en el bolsillo. María Lanese. Bien circular, qué lindo, qué lindo. Y me emocioné y me trastabillé, pero digo, lo leo y me vuelve a sorprender. Y no sé si lo leí como por lo menos 10 veces. Sí, es uno de los primeros poemas que yo escribí. Que adoro. ¿Y por qué hiciste la traducción al serbio? Porque, bueno, cuento, ¿viste? es un Es poco una historia, largo, pero bueno, interesante. yo en realidad, digamos, hasta determinado momento de mi vida avanzado, Sí. nunca había pensado en escribir, en publicar. Yo cantaba mucho en esa época. Y bueno, en ese momento yo estaba en la coordinación del Festival Internacional de Poesía de Rosario, hace ya muchos años, 2004. Y un poeta alemán, muy amigo mío, que nos sugería poetas de la Europa Central, ese año nos sugirió que invitáramos a un poeta serbio, pero este hombre tenía una característica, vivía dializado. Entonces necesitaba alguien que se comprometiera en nombre propio a que él pudiera tener ese tratamiento. Esa atención médica, claro. Yo lo hice muy segura de lo que es la salud pública en Rosario. Muy bien. Y con esa garantía, porque hablé con la gente del ECA y todo lo demás, bueno, la voy a hacer corta. Vino él, que se llamaba Slatko Krasny, a Rosario, y después que volvió a Serbia, conoció acá otros poetas, manda en inglés, yo no hablo una palabra de inglés, ese es mi gran límite, y manda 2 invitaciones para ir a un encuentro de escritores en Serbia, uno para una poeta muy amiga, Ada Torres, rosarina, y para mí. Y una nota al lado diciendo que por favor yo enviara mis poemas. Ada, que habla muy bien inglés, yo le digo, decile a Slatko que yo no tengo ningún libro, que yo tengo algunos poemas en algunas libretas de decepciones amorosas, pero nada más. Y él siguió insistiendo en que yo enviara mis poemas. Yo, que soy muy loca, por decir, armé un libro con algunos de esos poemas y con otros que se me fueron ocurriendo. En esa época ya había computadora, un libro que se llama Sonidos Graves, y le dije a mi amiga, mándaselo y decirle que estos son mis poemas. A los 14 días vuelven traducidos al serbio y con la reiteración de la invitación para que yo fuera como poeta. Obstinado el serbio. A Belgrado. Y de ahí yo me convertí, o sea, lo que él vio, después me enteré que Tobias Burghardt, mi gran amigo, era el que le insistía en que yo mandara mis poemas y le decía, decile que los mande porque ella es poeta y no lo sabe. Dios es inconsciente, lo dijo Lacan y lo cita Lanese. A partir de ahí, o sea, yo me estrené en Serbia, en Belgrado, en una calle, leyendo con un cuadernito de fotocopias en offset, porque no podía. Sí, no llegaba a estar impresa. O sea que toda esta producción que estamos viendo ahora, todos estos 6 libros, vienen en 2006. Empezás a producir en
tu edad adulta, digamos. Sí, No empezaste de jovencita. Tardíamente reciente soy. Tardíamente reciente. Maduramente pensada, podemos seguir Vamos jugando. a decir la edad que tengo. Sí, para decilo, los que... Yo no te la estoy preguntando. Acabo de pero- cumplir, pero Le encanta. a aparte mí me decirlo. encanta A ver, decir, ¿qué? acabo de cumplir 73. 73. Sí. Estás- 1945. A ver, yo la cito así porque lo sé 1945. con toda Regia, precisión. Regia María Lanese. Permiso. Mirá, vamos voy a seguir decirte chusmeando algo, libros, ¿no? A ver qué. Antes que el permiso, voy a decir Sí. que María trajo estos 2 libros Sí. para que hagamos un regalo a los oyentes ávidos de poesía. Qué Así que en bueno. Cada Día Mejor vamos a buscar alguna consigna, Sí. a ver quién escribe primero, qué te parece, qué palabra diferente que no sabe, que no conoce, se le ocurre pensar para ganarse un libro de María. Vamos a Solamente el estar desafío de pensar en alguna palabra desconocida. Alguna palabra desconocida, no sé. Podemos No se me sortearlo ocurre también, ahora. ¿eh? Podemos sortearlo. También, solo también. pasarinos. No, pero yo digo que alguien mande alguna palabra rara y puede ser el Ah. poseedor del libro y luego otro. ¿Y cómo lo califico? No, mejor Claro, los- y la mejor- final sí, Hasta claro. ahora no hay otro método más el democrático sorteo. que el sorteo. Sí, sí, sí. ¿Viste? Es así. Porque es el azar. Sí, tal Es el cual, azar. es azaroso. Sí, sí. Bueno, me encanta. Me Esos encanta 2 quedan. conocerte. Sí, ¿Cómo fue la presentación? ¿Linda? ¿Dónde fue? Pero repítame. En Paradoxa. Paradoxa. Mendoza, entre San Martín y Maipú, invitamos a que vayan a esa preciosa librería, Bien. hermosa. Y ahora que te animas a publicar, que estás... Que no puedo parar. que no, puedes No puede parar de No escribir. Yo te iba a puedo preguntar, parar. ¿lo haces siempre? ¿Tenés un cierto método? No, ¿Cómo? no, soy muy irregular. ¿No tenés rutinas de No, escritura? no, rutina no. Tengo sí impulsos. Ujú. Entonces, cuando hay algún impulso para escribir algo, y cada libro fue gestado de una manera diferente. ¿Y es un impulso que viene desde las emociones o no necesariamente? No, puedo andar caminando por la calle y que se me ocurra, por lo general en la calle es donde mejor se me ocurren cosas. Y entonces empieza a picar algún bicho para un poema entero, o para iniciar algún libro, o alguna idea para empezar a... Y después la persona que me estimula mucho es mi traductor. O sea, Antonio Pinto, que es el que versiona mis libros al italiano, con el cual tenemos una comunicación permanente. Sí. Él me estimula mucho para seguir escribiendo. Me dice, por favor, seguí escribiendo porque no tengo que traducir. Ah, qué lindo cuando Es maravilloso. te es empujan maravilloso. así, ¿no? ¿Cómo Sí, no va a sí. creer en la inconsciencia del destino? Así es. Y voy a leer otro poema, si me dejas. Dale, vamos con Que el me gusta último mucho. poema. Sí, son las 4. Sí, tenemos tiempo, 2:10, tenemos tiempo, sí. Las llaves del reino no caen del cielo, tampoco suben al cielo, tienden hilos rojos, son intensas redes de sangre y llanto a merced de la codicia y el ultraje. La desesperanza, tramitando asilo, trajina por un mar que devora los panes y los peces. La muerte acompaña trashumante en las barcazas silenciosas. Allí también está la vida, pero es una promesa amenazada. Me encanta. Vamos a decir que ese poema forma parte de la sección Migrantes Ujú, ujú. del último libro. Voy a- Contá cómo está armado el libro. El libro Lo dejo en tiene tus manos. dos Voy a leerte, secciones. María. Sí. Tiene 2 secciones y una introducción. Yo voy a leer la introducción, que es muy terrible. Dice: yo, tú, él, trino y uno. El Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad. La primera, el Padre. La tercera, el Espíritu Santo, fecundador de María, Madre siempre Virgen. El Hijo, víctima sacrificial de un Dios sin nombre ni rostro. Esa es la introducción y tiene 2 secciones, una que es entrar y la otra que es migrantes. Ujú. Ambas tienen hilos conductores, hay que ir encontrándolos. Ujú. La primera sección, la mayoría de los poemas están escritos en prosa, es la primera vez que yo escribo poemas en prosa. Y la otra característica de este libro es que la segunda sección estuvo escrita antes de la primera,
y después incorporada al libro. Ajá, entiendo. Eso es más o menos lo que puedo decir de No sin antes. No sé nada. Y el título vino después de que el libro estaba todo armado, completo, y un buen día que estaba sentada, Bien. no sé pensando en qué, vino esto, No sin antes. Dije, es el título del libro, perfecto. Y ahí cayó, perfecto. Bueno, ¿dónde se consiguen tus libros? En Paradoxa, Sí, en Buchín, en Buchín, por supuesto. en Bien. El Juguete Rabioso También. y en ningún lado más. Bueno, pero 3 muy conocidas librerías de acá de Rosario, así que Y bárbaro. además, bueno, digo también que los libros de Huesos de Jibia están en toda la Argentina, están en Córdoba, están en Buenos Aires, en Mendoza, en Tucumán, en Salta, y también están en Europa, en Madrid. De este, Y en editorial Montevideo. español. Exactamente. Perfecto, O sea, perfecto. estos libros son libros que también son migrantes. Así es. Buenísimo. Bueno, es. fue un gustazo recibirte. Para mí también, ¿eh? Nos Y encanta. muy a mí agradecida. Me encanta recibir Agradecida poetas de que la tengan ciudad. un espacio para la poesía, porque la poesía nos salva. Por supuesto que sí, coincido absolutamente. Y no en es que tan la frecuente poesía- que le den espacio a la poesía. Bueno, ya lo hemos charlado tantas veces, Patricia, de qué es lo que nos está pasando como sociedad, lo que nos fue pasando. También tiene que ver con lo que hablabas al principio, las reglas del mercado, Sí, bueno, sí, sí. un sinfín de cuestiones. No importa, pero lo importante mientras es que haya esto un esté. poeta y mientras Exacto. haya quien lea a ese poeta, me parece que... Maravilloso. Claro No que sin sí, antes, sí es. dejamos a María, le agradecemos la presencia y nos tomamos de la poesía para seguir respirando. Ay, claro que sí. Muchísimas gracias a las Gracias. dos, a ambas, a Patricia 40, como siempre, como cada jueves, para acercarnos a este momentito que voy a hablar por mí. A mí me enriquece muchísimo, Patricia, así que mil gracias. Y María Lanese, la poeta ítalo-rosarina que estuvo con nosotros. Y vamos entonces a cumplir con este pedido de Patricia 40, que es sortear. ¿Cuál libro sería? ¿El Los último? dos. ¿Los dos? Los dos. No sin antes y... ¿Cómo se pronuncia? Tres cuerdas. Tres cuerdas. Ah, mira. El número Tres romano. número romano. ¿Y por Eso. qué los 2 puntos? Porque Tres así se cuerdas. escriben los versículos de la Biblia. Ahí va. Bien, tenía la respuesta. 3 cuerdas entonces. Siempre hay Otro de alguna los libros. respuesta cuando las personas se hacen preguntas, pero está bueno que primero surja la pregunta. Exactamente. Muy bien, Lucila. Yo soy bastante curiosa. Bueno, Es muy muchísimas curiosa, gracias. demasiado. Sí, la parte sabrosa de tu vida personal va a quedar para una próxima invitación, entonces. Bueno, Ya cómo no. veremos, no sin antes. Ahí está. Vamos a una breve tanda, estamos de regreso en Cada Día Mejor.